preocupa la preservación de las Escrituras? Cuando hablamos de este tema, ¿qué estamos respondiendo? Pues entre las muchas respuestas, la preservación de las Escrituras nos ayuda a entender cuál es la mejor versión de la Biblia. Hay tantas, ¿cuál es la mejor? ¿Qué son esas tales MSS que aparecen en algunas Biblias como un asterisco, una nota al pie, que nos dice que ciertos textos están diferentes o no están en algunos MSS? ¿Qué es eso? Manuscritos es la abreviatura, pero bueno, ¿qué es eso? Porque algunas Biblias tienen omisiones de versículos. ¿Cómo sabemos? Esa es una pregunta muy importante. ¿Cómo sabemos que la Biblia que hoy tenemos es la palabra de Dios que Él dio cuando Pedro escribió por primera vez, cuando Juan escribió por primera vez? ¿Cómo sabemos después de tantos años que esta Biblia es la palabra de Dios? ¿Y qué es eso del texto receptus, del texto crítico? ¿Qué son esas cosas del bizantino, alejandrino? ¿Qué es eso? Bueno, todo eso se ocupa la doctrina de la preservación de las Escrituras. Hermanos, recordemos, yo les decía que una persona va a traducir la Biblia, porque la Biblia fue dada, por lo menos tomando de ejemplo el Nuevo Testamento, que como ya les dije también, esta discusión de la preservación, digamos que se centra más en el Nuevo Testamento. ¿Alguien va a traducir la Biblia? Pues el idioma original fue el griego. Así que la persona tiene que ir al griego para traducir. Entonces se encuentra con una edición del Nuevo Testamento en griego, más o menos así, como cualquier librito, que está totalmente en griego. Pero resulta que hay diferentes ediciones. Por lo menos para efectos de sencillez hay dos. Una que se llama el texto receptus o texto recibido. Receptus es un término latino. Texto receptus o texto recibido. Y otra que se llama texto crítico. Esto para hacer la discusión más sencilla. Tal vez se pudiera poner otros más, pero realmente digamos que toda la discusión se centra entre estos dos. Texto receptus o texto crítico. El texto receptus pertenece a una familia de manuscritos que se conoce como familia bizantina. ¿Y por qué hablamos de familia? Porque, hermanos, Dios dio su palabra, ahorita vamos a enfatizar más esto, y Pablo por primera vez escribió la epístola a los romanos, pero luego a esa epístola se le hicieron copias, y a eso copias y copias y muchas copias. Entonces hay muchos manuscritos de la epístola a los romanos, por ejemplo. Entonces, de todos esos manuscritos que hay, ciertas características nos dicen estos pertenecen a la familia bizantina. Ciertas otras características nos dicen que pertenece a la familia alejandrina, la del texto crítico. El texto receptus es conocido como el texto tradicional y el texto crítico es conocido como un texto moderno, porque realmente es moderno, desde 1800 para acá. Yo les había mostrado así, tal cual la gráfica hace 8 días, y aquí debo hacer una corrección personal, una corrección de algo que dije mal, mientras hablaba yo como que me quedó la duda y luego escuché la grabación y dije, sí, lo dije mal. Yo dije, el texto receptus está basado en más de 5,000 manuscritos. No es correcto, no es correcto. Yo lo dije así, debo corregirme ahí. Pero fue más por el hablar rápido. Lo que quería decir es que el texto receptus está testificado, atestimoniado por esos muchísimos manuscritos, por la mayoría de manuscritos. Pero para efectos de ser más precisos en el gráfico, borrémosle esa línea. Y había dicho que el texto crítico está basado en 2 manuscritos. Para ser más claro, para no prestarme a malentendido, mejor borremos esa línea así y dejémoslo de esta manera. La familia bizantina está basada en más de 5,000 manuscritos y la familia alejandrina está basada en 2 manuscritos principales y otros más. 6, un poco más, son la minoría. Entonces la familia de bizantinos es mayor que la familia alejandrina. Ustedes dirán, hermano, pero espere, ¿qué es bizantino? ¿Qué es alejandrino? Tranquilo, vamos a tomarnos bastantes clases en este estudio que yo espero que luego esos temas los dominemos. El texto receptus.
de la familia bizantina, con esos más de 5.000 manuscritos, salen versiones como la Reina Valera, por ejemplo, la primera que escribió Casiodoro de Reina, o la revisión de Cipriano de Valera, la de 1602. Salen versiones como la de la Sociedad Bíblica Trinitaria, entre otras. Y del texto crítico, basado en la familia alejandrina, que tiene pocos manuscritos, salen versiones como la Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional. Y para efectos de precisión, yo les colocaba que la Reina Valera actualizada, de pronto nosotros vemos Reina Valera y decimos, todo lo que diga Reina Valera es texto receptus. No, todo lo que diga texto Reina Valera no es texto receptus. Debería ser texto receptus por fidelidad a la tradición, pero lastimosamente las Reinas Valeras más actuales ya no lo son. Bien, les mostré y ya solo voy a poner unos poquitos de ejemplos de todos los que vimos hace 8 días, cómo no es las diferencias entre texto receptus, texto crítico, no son sencillamente unas diferencias de estilo, como que, es que esta Biblia dice vosotros y esta dice ustedes. Esta es un lenguaje más actual, la otra dice oblaciones, esta dice derramamientos. No. Vamos a ver que son unas diferencias serias en muchos casos. Por ejemplo, a un lado del texto receptus, la Reina Valera SBT, y al otro lado del texto crítico, la Biblia textual. El Juan 3:13, vemos que en Reina Valera dice, y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero en la BTX no aparece la mención el Hijo del Hombre que está en el cielo, lo cual nos quita un poquitico la omnipresencia de Cristo. Vemos una diferencia importante como la de primera de Juan 5:7, la famosa coma juanina. La declaración más explícita de que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son tres está en el texto receptus de la Sociedad Bíblica Trinitaria, pero no está en el texto crítico de la Biblia textual. Entonces de pronto ustedes van a argumentar y agarran una Biblia textual contra un testigo de Jehová y mira, es que primera de Juan 5:7 dice, y ustedes, ¿y dónde está? Y quedan perdidos. Entonces hay diferencias. El texto tal vez más explícito donde dice en Reina Valera de la SBT que para ser bautizados debemos creer de todo corazón, no está en el texto crítico. Lo que se ha llamado el final largo de Marcos. Algunas Biblias del texto crítico, Marcos termina en el versículo 8, 16:8. En la SBT, texto receptus, va hasta el versículo 20. Estamos viendo una omisión de 12 versículos en total. Entonces noten, mis hermanos, que hay diferencias. Entonces, la doctrina de la preservación de las Escrituras busca entender por qué se presentan esas diferencias y cuál es el texto que verdaderamente Dios inspiró. Y finalmente, les decía que podíamos hablar de dos tipos de entendimiento de esta doctrina. Lo que llamamos tal cual la preservación, en lo cual vemos que desde que Dios dio su palabra hasta nosotros hoy, la preservación ha sido algo lineal. Dios algún día dio su palabra y esa palabra nunca se perdió y llega a nosotros hoy. La perspectiva de la reconstrucción sería que Dios da su palabra en el siglo I, en el siglo IV algo sucedió, que se perdieron los mejores manuscritos, como estos hermanos dicen, y se mantuvo, no obstante, un texto de familia bizantina. O sea, obviamente la palabra se mantuvo, pero se perdieron manuscritos más fieles, dirían ellos. Hasta que en 1818 por allá, gracias a la crítica textual, se recuperó y se reconstruyó el texto puro. Durante 1500 años, entonces, la iglesia estuvo con un texto infiel, con un texto que estaba modificado. Pero gracias a la crítica textual se recuperó. Esas son las dos perspectivas. Yo les decía a mis hermanos, y quiero ser enfático en algo aquí,
que la preservación de las escrituras es un asunto teológico más que académico, por sencillamente 4 ideas. 1, Dios fue el que prometió preservar su palabra. Si Dios prometió preservar su palabra se preservará. Amén. La doctrina de la inspiración obliga a la preservación. Si Dios dio su palabra y luego los hombres la alteraron, la modificaron, entonces, ¿para qué Dios inspiró la escritura si no la iba a preservar? Nosotros no pudiéramos decir que tenemos la palabra de Dios, solamente los que escribieron, por allá los que leyeron las primeras cartas, ellos tenían la palabra de Dios. Nosotros hoy no, porque la palabra de Dios fue adulterada. Pero si Dios la inspiró, Dios la cuida. Veíamos que la preservación ya desde el primer siglo estaba siendo defendida. O sea, que gente que la quisiera atacar, eso no es del siglo IV, eso estaba desde el siglo I. Pero Dios siempre preservó su palabra. Y que el carácter de ser palabra de Dios nos obliga a creer la preservación. Dios no va a dejar que su palabra se pierda. Pero quería hacer algo aquí, digamos una precisión pastoral en este punto, hermanos. En esta discusión uno lee, el académico tal dice, el académico tal dice, y los eruditos tal, y los eruditos, hermanos, eruditos hay de lado y lado. Hay eruditos que defienden el texto crítico, hay eruditos que defienden el texto receptus. Así que aquí no se depende de que si el erudito lo dice, depende de que Dios preserve su palabra. De hecho, me encontré un escrito que decía que están haciendo un software, una computadora, para que esa computadora logre recuperar el texto bíblico. O sea, ya ni siquiera los hombres llenos del Espíritu Santo, sino ahora las computadoras son las que nos van a ayudar a tener la palabra del Señor. No, mis hermanos, no creemos en que no dependemos de una computadora, dependemos de nuestro Señor. No dependemos de eruditos, dependemos de lo que el Señor prometió. Y Él dijo que su palabra sería preservada. Hasta ahí el repaso. Son conceptos importantes, por eso me tomé el tiempo de repetirlos, hermano. Pablo le decía a los filipenses que repetirle las cosas era bueno, era seguro. Hoy vamos a hablar de la preservación del Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo es que el Antiguo Testamento, desde que por primera vez Dios lo dio, hasta nosotros llegó. Vamos a hacer, digamos, un panorama histórico. En esto, hermanos, me he basado bastante en ese librito, El Señor dio la palabra, de la Sociedad Bíblica Trinitaria, un artículo escrito por Malcolm Watts, muy buen estudio. Yo había investigado, yo conocía este libro y había investigado después por otros lados un montón de fuentes, y cuando volví al librito dije, ¿por qué me compliqué tanto? Ya lo tenía. Es un muy buen libro. De hecho, yo lo tengo por acá. Aquí lo tengo. Ese es un folletico. Si alguien luego lo quisiera leer, bien se lo pudiera prestar. Muy bien. Yo le agregué una información, le di unos modificados, no está tan literal. Muy bien, hermanos. Entonces, la preservación del Antiguo Testamento. Todo empieza, hermanos, con Dios dando revelación especial. Ustedes ya entienden esto porque ya hemos visto la inspiración de las Escrituras, la necesidad de las Escrituras, etc. Todo empieza con algún día Dios quiso revelarse al hombre. Dios se reveló directamente, hablando desde el cielo, figuras, etc. Pero luego esa revelación fue puesta por escrito por medio de la inspiración. Entonces, cuando se empieza a poner por escrito, se utilizan diferentes materiales, como pudo ser el papiro y el pergamino. El pergamino particularmente es el de las pieles de animales. El papiro es más basado en unos juncos que se daban en Egipto. Y bueno, por un proceso más bien artesanal, eso se volvía en un papel. De ahí es donde viene nuestra palabra papel. Entonces, por primera vez se pone por escrito. Eso primero que se escribió se conoce como, término técnico, pero vale la pena que nos relacionemos, como un autógrafo. ¿Cómo se llaman los primeros escritos? El que salió de la pluma del apóstol Pablo. ¿Cómo se llama ese escrito que él por primera vez mandó a Roma? ¿Cómo se llama? No, autógrafo.
El escrito original, el que salió de la pluma y de la mano de cada escritor de Moisés, se llama autógrafo. El escrito original, el manuscrito. Manuscrito porque es escrito a mano. No existía la imprenta, obviamente. Esos manuscritos originales, esos autógrafos, como Deuteronomio 31, 25 al 26, vamos allá, nos los dice, eran guardados en el arca del pacto. Tengan presente, esto no es información, hermanos, por volar, por dar información. No, no, no. Yo les estoy diciendo que estaba guardada en el pacto porque eso va a tener repercusiones de por qué nos llegó a nosotros hoy. Yo no me estoy haciendo simplemente un recorrido histórico, sino para ver cómo es que la Biblia nos llegó a nosotros hoy. Deuteronomio 31, 25 dice, voy a leerlo en la SBT, ustedes van a notar un cambio, pero me pueden seguir. Mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios para que esté allí por testigo contra ti. Nótenlo, al lado del arca del pacto, hermanos, el lugar santísimo, donde si incluso un sacerdote entraba no haciendo bien el rito, moría. Eso no estaba puesto debajo del colchón. Eso estaba puesto en un lugar muy seguro. Era la palabra del Señor. Eso no se podía tratar con liviandez. Se tenía que asegurar. Entonces noten eso. La palabra de Dios se guardaba en un lugar seguro. Entonces, tenemos el manuscrito original, pero si queremos seguirlo leyendo, tanto por si se desgasta como por reproducción, entonces necesitamos empezar un proceso de copiado. Ahora pasamos al proceso de empezar a hacer copias de la palabra de Dios. La primera copia que hubo, ¿cuál fue el primer escrito inspirado que se copió? ¿Quién sabe? A ver, ¿quién pudiera decir? Tiren ahí algo a ver si le dan. Lo primero que se copió. La ley, la Torá, los 10 mandamientos. Lo primero que se hizo una copia fueron de los 10 mandamientos. Eso lo tenemos en Deuteronomio 10 del 1 al 4. Ustedes recordarán por qué fue necesario hacer una copia. ¿Por qué? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué pasó? Cuénteme la historia. Ajá. ¿Qué hizo con la piedra? La rompió. Entonces, como la rompió, se perdió la palabra del Señor. Ya no hay Biblia. Dios no preservó su palabra. No, 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 no. Moisés, haz una copia. Prepárate 2 tablas y se vuelve a escribir lo mismo que decía el original. Y eso que se copió no perdía valor. Ojo aquí. La copia tenía la misma autoridad que el escrito original. Eso es importante para la discusión porque obviamente nosotros, hermanos, en nuestras manos no tenemos el autógrafo. Tenemos el resultado de una copia de traducción, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Muy bien. Luego, otros ejemplos también de copiado los tenemos en Jeremías 36, se los voy a leer, no vayamos allá, dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, un rollo que tenía la palabra de Dios, el rey lo quemó, los hombres perdieron la palabra del Señor, se acabó la palabra de Dios de Jeremías. Las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. ¿Lo notan? Vuelve a escribir lo que estaba en lo primero, una copia. O Deuteronomio 17:8. O Deuteronomio 17:18 que dice, y cuando se siente, hablando del rey, sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original,
que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Lo notan? Hace una copia, rey, del original, que está debajo de un colchón. No, que está guardado por los sacerdotes y levitas. Y entonces los reyes de Israel tenían que hacer una copia. Hermanos, cada rey tenía esa responsabilidad de hacer una copia. ¿Para qué? Para tener más la palabra del Señor, para interiorizar la palabra del Señor, para difundir la palabra del Señor. Probablemente hecha directamente por él o probablemente por un amanuense, una persona que él, que él contrataba. Ay, perdón, se me está moviendo acá. Noten Esdras, voy a leer Esdras 6:18. Esdras 6:18, ¿qué época es? A ver, ¿cómo estamos de historia bíblica? ¿Qué época es Esdras? Una de las vueltas del exilio, muy bien. O sea, desde que Moisés escribió el primer libro, estamos hablando aproximadamente el 1440 antes de Cristo, los tiempos de Esdras, después de que, el pueblo cae y es exiliado en el 596 y regresa en el 530 y tanto, y después Esdras vuelve, o sea que estamos hablando de más o menos 1000 años de diferencia. En esos 1000 años de diferencia tienen una copia de seguro, no tienen el original. Presten atención a este texto, Esdras 6:18. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. 1000 años después, todavía tienen el libro de Moisés. ¿Cómo? Por medio de copias. ¿Apagamos eso? Por medio de copias. Y ellos van a hacer el servicio de la casa de Dios basándose en la palabra de Dios. Y ellos no dicen, no, pues es que esto es una copia, esto no es autoridad. No, es autoridad. Aunque había pasado 1000 años y aunque se habían hecho copias. Muy bien, hermanos, entonces, de esa labor de copiado se forma lo que se llaman los escribas. Escribas, ¿qué nos dice? Escribir. Entonces los escribas eran las personas que, digamos en un término ya, en un hecho más profesional, empiezan a encargarse de las copias de las escrituras. Esas copias de las escrituras se llaman, otro término técnico, apógrafo, que es la copia del original. ¿Cómo se llama el original? Autógrafo. ¿Cómo se llama la copia? Apógrafo. Eso es la copia que se había hecho del original, pero otra vez, la copia era la palabra del Señor, hermanos. Las copias no eran menos palabra de Dios, eran la palabra del Señor. Eso no lo podemos perder de vista. Esdras, 1000 años después, seguro con una copia, todavía hacía lo que Dios había dicho en el libro de Moisés. Sucedió, no tenemos exactitud, no sabemos exactamente cuándo se pierden esos autógrafos, pero definitivamente si existían los autógrafos, esos se perdieron con toda seguridad en la destrucción del templo de Jerusalén. En el primer templo, cuando los babilonios sacan a Israel, quemaron el templo, quemaron todo. Y si decíamos que las copias estaban guardadas allá en el arca del pacto, al lado del arca del pacto, pues entonces ahí se perdieron, ahí se debieron perder. Los manuscritos originales, los autógrafos. Pero, ¿qué tenían ellos? Tenían todavía las copias. Ya vimos que al retorno de Esdras existían copias y ellos seguían citándolo como la palabra del Señor. Bien, hermanos, entonces vamos aquí con la pérdida del original, pero con copias que siguen teniendo la misma autoridad divina. Luego, miren qué interesante para nuestra discusión. Se hace por primera vez una traducción de la Biblia.
lo que se conoce como la Septuaginta. Se simboliza con ese numerito. A ver, ¿quién recuerda números romanos? Ajá, la L es un 50, la X es un 10, 2X a la derecha, suman. Entonces eso es un 70. ¿Por qué 70? Porque fueron 70, tal vez 72 judíos, helénicos, especializados que se encargaron de hacer esa traducción directamente del hebreo al griego. No tengo el espacio aquí, hermanos, pero uno ve en el Nuevo Testamento citas de los apóstoles que decían, como la escritura dice, y ellos citaban, y la estructura, la forma, la gramática de lo que escribieron era de la Septuaginta, no del hebreo. Porque la Septuaginta, al ser una traducción, obviamente tiene que hacer adaptaciones. Y es interesante que entonces en el Nuevo Testamento se cita una traducción como la palabra de Dios. No, ojo aquí, no porque la traducción haya sido inspirada. No, porque la copia es copia. La traducción es traducción. Sino porque si la traducción representa lo que originalmente decía, la traducción es la palabra del Señor. O si no, nosotros no pudiéramos decir, hermano, la palabra del Señor dice que no adulteres. Mira, Éxodo 20 dice, no adulterarás. No pudiéramos decir eso porque estamos hablando en español. Tendríamos entonces que salir con hebreo ahí para decir, la palabra del Señor dice, pero no sé cómo se dice no adulterarás en hebreo. No, citamos en español y decimos la palabra del Señor dice. Y es interesante que en el Nuevo Testamento se pueden ver citas de la Septuaginta del Antiguo Testamento que representan más la Septuaginta que el hebreo mismo. Entonces, una traducción que es palabra de Dios. De todo eso, hermanos, salen unas personas llamadas los masoretas. Eran escribas muchísimo más especializados. Estos escribas se dedicaban a hacer copias de la palabra del Señor, pero ellos hicieron algunas labores importantes. Ellos, por lo menos, introdujeron los puntos vocálicos. El hebreo es un alfabeto. El alefato hebreo no tiene consonantes. Ellos no tienen vocales, solamente tienen consonantes. Por eso es que hay tanto debate con el Yahvé. Si se pronunciaba Jehová, se pronunciaba Yahvé, porque es YH, de derecha a izquierda, YH, Bau, o W, o B, digamos W, YHWH. ¿Ustedes cómo leen una YHWH? ¿Cómo se lee eso? No sabemos. Ellos no le ponían puntos vocálicos, ellos no tenían vocales. Ellos por la letra más o menos hacían el sonido. Entonces la Y, la Yod, ellos la pronunciaban normalmente como Y. La Hei, la H para nosotros la pronunciaban como Hei o Ja. La Bau, B. Y la H final era un acento. Entonces por eso es que creemos que se leía Jehová. Porque la Bau también sonaba muchas veces como O. Entonces de todo eso es que viene la discusión de si era Jehová, Yahvé, en fin. Pero los masoretas, digamos, conociendo un poquitico la tradición, ellos le introdujeron al texto puntos vocálicos, fijaron acentos, porque en el hebreo cambia, también en nuestro español nos pasa, ¿no? No es lo mismo decir lástima que lastima. Un acento nos da una palabra distinta. Intérprete, interpreté, interprete. Son tres cosas distintas, sustantivo, verbo, adjetivo. ¿Ellos qué más hicieron? Explicaron algunos significados al margen de las palabras y marcaron pautas de correcta interpretación de los textos. O sea, ellos hicieron una gran labor, pero para efectos de nuestra discusión de la traducción, de las copias, miren la manera en la que ellos copiaban, para que nosotros tengamos la tranquilidad de cómo nos llegó el Antiguo Testamento. Hermanos, ellos contaban las letras de una página. Ellos llegaban a una página, ellos empezaban. Esa página en el original tiene 350 letras. Y luego se iban a la copia y empezaban. Tiene 351, algo quedó mal.
Ellos se daban la tarea de contar y tienen los datos de cuántas Aleph había en toda la Biblia, cuántas Bet, cuántas Gimel, cada letra. Ellos sabían cuántas veces estaba en toda la Biblia, porque se daban el trabajo de contar cada una de las letras para asegurarse que la copia estuviera bien. Estipulaban el número de columnas. Eso no era como escriba lo que le quepa y después coge otro pedazo de papel, otro pedazo de cuero, lo que sea. No, 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 no. Ellos tenían una rigurosidad. Más de tantas columnas, no. No se podía escribir de memoria. Por más que ellos tuvieran el Shema en la mente, ellos tenían que Shema Israel. Shema Israel. Pero otra vez. Israel. De memoria Jehová. No, espere, miro. Así, hermanos, nunca podían hacerlo de memoria. Tenían que siempre estar mirando la copia para evitar cometer errores. Si una letra tocaba a otra, se debía destruir la copia. Ya hemos visto que cuando Dios dice que guardaría su palabra, Él guardaría incluso esas pequeñitas curvas que tenía el hebreo. Si una letra se pegaba con otra, se podía generar una confusión. Ellos decían, no, destruyamos esa copia, está mal. Y si se equivocaban 3 veces, haciendo el mismo proceso, ellos decían, todo el manuscrito está condenado. Eso no va a servir como palabra de Dios. Imagínense, hermanos, con esa rigurosidad. Y a eso agreguémosle también el ritualismo que tenían de lavamientos, de purificación. Eso no era, bueno, ya llegué del trabajo, estoy aquí como agitado, venga, hago la copia. No, eso era todo un rito para hacer las copias de las escrituras, hermanos. Con esa rigurosidad, con toda razón, preservaron un texto puro. Estamos hablando principalmente del Antiguo Testamento, pero ojo que eso va a tener repercusiones en el Nuevo también. De todo eso, hermanos, da como resultado algo que se conoce como el texto masorético. Así como en el Nuevo Testamento hablábamos de texto receptus y texto crítico, en el Antiguo Testamento se habla de texto masorético. Hay otro más que le trata de hacer guerra, pero definitivamente se impone el texto masorético en el Antiguo Testamento, como el texto a través del cual Dios preservó pura su palabra del Antiguo Testamento. Quisiera darles algunas conclusiones de todo esto que he dicho. 1, el solemne llamado de Deuteronomio 4:2 que impedía quitar o agregar palabra o agregar a la palabra de Dios. Los judíos se tomaron muy en serio eso. A la palabra ni se le quita ni se le agrega. 2, los rollos fueron guardados en el lugar más sagrado para asegurar, ¿está sonando por ahí? Los rollos fueron guardados en el lugar más sagrado para asegurar que la palabra de Dios se mantuviera, se preservara. El profesionalismo de los escribas nos hace estar seguros que la palabra fue preservada. La supervisión de los profetas durante todo el Antiguo Testamento. Hermanos, alguien no podía torcer la palabra por ahí con Isaías merodeando. Ahí mismo Isaías hubiese dicho, esa copia está adulterada. La constante repetición de los judíos de la palabra permitiría notar errores. Judíos que todo el tiempo tenían que memorizar, hermanos, la mayoría de los judíos eran analfabetas. La palabra del Señor ellos la tenían que tener de memoria. Así que si algún día por ahí alguien estaba suprimiendo o diciendo algo que no iba en la palabra, lo iban a notar. Y finalmente, la autoridad vindicada por Cristo y los apóstoles del Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo y los apóstoles citaban la palabra de Dios del Antiguo Testamento, ellos no decían, hay algunas copias defectuosas. No, ellos decían, Isaías dice, Moisés dice, Dios dice a través de Isaías, Dios dice a través de Josué, etcétera, etcétera. Le daban toda la autoridad al Antiguo Testamento como palabra de Dios, aunque se perdieron los manuscritos originales y preservaron simplemente copias. Bien, hermanos, vamos ahora a hablar de la preservación de las escrituras del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, precisamente por todo esto,
nos hace un poco más fácil la discusión. Ya les he dicho que esta discusión de la preservación de las Escrituras se centra en el Nuevo Testamento, porque ciertamente hubo un poquitico más de irregularidades en el Nuevo que en el Antiguo. Gracias a Dios, no tenemos tanta discusión. Entonces, vamos a ver la del Nuevo Testamento. La misma situación. Todo empieza con más revelación dada por Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo viene y entonces más revelación por medio de él, de los apóstoles, en fin. La misma situación, esa revelación se pone por escrito por medio de inspiración. Solamente le pongo un par de versículos en los que uno puede ver el uso de ciertos elementos. Por ejemplo, en 2 de Juan 12 dice que tengo muchas cosas que decirte, pero no las he querido decir por medio de tinta y pluma, sino cuando te vea cara a cara. Ya existía la tinta, ya existía la pluma. El pergamino, uno ve en 2 de Timoteo 4:13 que Pablo le dice a Timoteo, tráeme los rollos y también los pergaminos. Trae contigo los pergaminos. ¿Qué serían esos pergaminos? No sabemos, pero muy probablemente eran copias de las Sagradas Escrituras que Pablo quería tener con él, muy probablemente. Entonces aparecen esos pergaminos en el Nuevo. La misma situación. Tenemos entonces los primeros escritos de la mano de los apóstoles serían los autógrafos, los manuscritos del autor inspirado. Y si los manuscritos, los originales del Antiguo Testamento se guardaban en el lugar santísimo, en el arca, ¿dónde se guardarían los del Nuevo Testamento? ¿En dónde? Pero ya el templo había pasado. ¿Dónde se guardaría? Más si se destruyó después en el 70. ¿Dónde más? ¿Dónde? Por acá dijeron, pero quisiera que dijeran por atrás. ¿Dónde? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el templo del Nuevo Testamento? Ay, hermano, me estaban preocupando. El templo del Nuevo Testamento es la iglesia. El dibujito, le falló el dibujito. Como símbolo, ¿no? La iglesia no es el edificio. Entonces, los autógrafos originales, bueno, los autógrafos son los originales, empezaron a ser guardados en las iglesias. Por ejemplo, quiero que veamos ahora una cita de Tertuliano en la que podemos ver que esos originales se guardaban en las iglesias. Notemos, Tertuliano en un escrito de la prescripción contra los herejes en el capítulo 36 dice: ven ahora, tú que te permites una mejor curiosidad, recorre las iglesias apostólicas en las cuales se leen sus propios escritos auténticos. Tertuliano en el 200, miren, 200 después de Cristo. Por lo menos si Pablo escribió Gálatas en el 40 y tanto, estamos hablando 140 años después, 160 años después. Todos los escritos originales van ahí entre el 40 y el 60, mucho el 70, por ahí. Bueno, algunos ubican Juan en el 90. Pero ya en el 200, o sea, 100 años más, mínimo 100 años más, todavía dice él, ven a las iglesias apostólicas en las cuales se leen sus propios escritos auténticos. Acaya está muy cerca de ti. En ella encontrarás Corinto, como para leer las epístolas de Corinto. Como no estás lejos de Macedonia, tienes a Filipos y allí también tienes a los tesalonicenses. ¿Quieres leer lo que dijo Pablo en la epístola a los filipenses? Ve a Filipo. ¿Quieres leer lo que se dijo en la de Tesalonicenses? Ve a Tesalónica. Como puedes cruzar Asia, tienes a Éfeso para que leas la primera epístola, tal vez también la epístola de los Efesios, tal vez también las de Timoteo, que fueron escritas en Éfeso, tal vez también los escritos de Juan, que vivió en Éfeso. Como además estás cerca de Italia, tienes Roma para que leas la epístola a los romanos, de la cual viene a tus propias manos la verdadera autoridad, perdón, me quedó ahí mal, verdadera autoridad de los mismos apóstoles. Lo que está entre corchetes es por sentido, porque la cita está, no está así tal cual. Noten, hermanos, lo que decía Tertuliano en el año 200. ¿Quieres leer
lo que Dios dijo en las iglesias, así como los judíos guardaban sus manuscritos en el templo, nosotros los guardamos en el templo del Nuevo Testamento. En cada una de las iglesias se guardaba el manuscrito original. Bueno, obviamente también para poderlo hacer circular, se empezaron a hacer copias. Uno de los ejemplos, por lo menos uno de los ejemplos bíblicos de más claro de que se hacía copia eran las 7 cartas, la carta a las 7 iglesias de Apocalipsis. Si se debía enviar ese Apocalipsis a 7 iglesias, con toda seguridad se le hicieron copias. Y esas copias siguen siendo la autoridad de la palabra del Señor. En la iglesia cristiana, hermanos, también hubo escribas. Mateo 23:34, el Señor dice como promesa: por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Noten que el Señor prometió a la iglesia escribas. La misma disciplina del Antiguo Testamento se traslada al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, la iglesia también empezó a tener escribas que se aseguraban de hacer copias fieles de la palabra del Señor. Hermanos, no lo tengo en mis notas, pero yo no sé si de pronto esté claro algo. Dios dio el autógrafo. Eso es lo que nosotros creemos que fue inspirado sobrenaturalmente. El acto de copiado, ¿qué dicen ustedes? ¿Es sobrenatural o natural? ¿Quiénes dicen sobrenatural? Es natural, bien, es natural. O sea, fue una persona sencillamente copiando. No podemos decir que la copia es inspirada. No, la copia no es inspirada. Lo inspirado es el autógrafo. Pero en la medida en la que la copia represente correctamente el original, entonces decimos la copia es la palabra del Señor. Ahora, estamos diciendo es un proceso humano, pero noten que el Señor prometió a la iglesia para ese proceso humano escribas temerosos de Él, para que se aseguraran de preservar bien la palabra del Señor. Por lo que decíamos, si Dios dio su palabra, Dios va a querer que su palabra sea preservada. Dios no va a dejar que se la quiten, que se la alteren. Dios la dio, Dios la va a preservar. Algunas razones para creer que se dio un buen copiado. Primero, el Nuevo Testamento tenía la misma autoridad del Antiguo Testamento. Cuando estudiamos la inspiración, veíamos, por ejemplo, cómo Pablo, en 1 Timoteo 5:18, si no me falla, dice, no pondrás, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahí está citando Deuteronomio 17. Sí, Deuteronomio 17. Y después dice, y el obrero es digno de su salario. Y uno va al Antiguo Testamento y uno no encuentra esa cita. ¿Quién dijo el obrero es digno de su salario? Lucas, citando al Señor. Entonces Pablo dice, la escritura de Lucas dice. O sea que cita a Lucas como palabra de Dios. ¿Y cuál es el otro ejemplo? ¿Cuál es el otro ejemplo que nos deja ver a un autor del Nuevo Testamento citando a otro autor del Nuevo Testamento como palabra de Dios? Pedro citando a Pablo. En segunda de Pedro 3 o primera de Pedro 3 dice también, hablando Pedro, nuestro amado hermano Pablo también nos ha escrito casi en todas sus epístolas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras. Entonces puso el escrito de Pablo como las otras escrituras. Llamó a lo que Pablo escribió a escrituras también. Entonces el Nuevo Testamento es también palabra de Dios. Los primeros conversos fueron judíos. ¿Qué decíamos ahorita? Que los judíos fueron muy celosos en la copia. Hermanos, los primeros creyentes de la iglesia eran judíos. Por tanto, las copias le iban a poner el mismo celo que traían del Antiguo Testamento. Perdón, de su tradición judía. Los apóstoles aún vivían y podían rectificar las copias. Ustedes recuerdan que Pablo le escribía a los Gálatas, a los tesalonicenses, creo que a los filipenses también.
la firma de mi propia mano. Mirad con cuán grandes letras os escribo. Como Pablo diciendo, pilas, miren cómo es un escrito mío. Pilas con los que están adulterados. Entonces, si se hacían copias adulteradas, con toda razón ellos también las podían corregir. Y si Dios cuidó el Antiguo Testamento, hermanos, Dios entonces también cuidaría el Nuevo Testamento. Noten, hermanos, que yo hasta aquí no estoy. Los eruditos dicen, no, Dios dio su palabra, Dios cuidaría su palabra. Ahora, hay que reconocer algo, hermanos, que en ese proceso de copiado no siempre se hizo bien. Y empezaron a haber errores de copia, lo que más técnicamente se llamaría variantes textuales. Todo lo que yo les mostré al inicio, incluso en el repaso, pero de hace 8 días, de las diferencias entre una traducción y otra, más o menos así. Un manuscrito, había cosas muy sencillas, como que un manuscrito dijera, le dijo al Señor Jesús, y otra copia del mismo texto decía, le dijo al Señor Jesucristo. Jesús y Jesucristo. Y el otro decía, le dijo a Cristo. Entonces noten la variante. Jesús, Cristo o Jesucristo. ¿Cuál es la lectura original? ¿Cuál de esas copias está representando correctamente el manuscrito original? Esas variantes se presentaron. Esas variantes existen, eso no se puede negar, eso es un hecho. Eso no es negar la fe, eso existe, porque decíamos fue un proceso natural. Algunas de esas variables fueron no intencionales, como pudo ser omisión, confusión de letras, repetición. Por ejemplo, dice si es bueno escribirlo, me viene a la memoria. Si yo dijera, otro día hablo con usted, ¿qué dije? Otro día, o dije otro diablo. ¿Otro diablo con usted? O otro día hablo con usted. ¿Qué dije? Entonces imagínense que yo les estoy dictando a toda la iglesia una epístola y Pablo le dijo, otro día hablo con usted. Otro día hablo con usted y los hermanos, otro diablo. Y lo escribían mal. Por temas de oído. O de pronto miraron la copia y cuando volvieron acá la mente les falló y escribieron mal la palabra. Así, de ese estilo, hermanos, empezaron a haber cambios, errores no intencionales. Pero hubo otros cambios intencionales. Cambios hechos por herejes principalmente. Uno de los más reconocidos es Marción. Marción explícitamente, descaradamente, le quitó a la Biblia completa todo el Antiguo Testamento. Él dice, eso no es palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento solo dejó los escritos paulinos y de Lucas. Ya, mochó la palabra de Dios descaradamente. Los que no les convenía la deidad de Cristo, mocharían la palabra de Dios en los versículos que dirían la deidad de Cristo. Eso empezó a suceder. Lastimosamente empezó a suceder. Yo les decía que incluso en los tiempos apostólicos ya sucedía, pero más adelante, por supuesto, se mantuvo. Entonces, hermanos, todas esas variables es necesario determinar cuál es la correcta. Entonces, se habla de algo que se llama crítica textual. Normalmente ese término crítica textual tiene una connotación negativa. Pero realmente la disciplina en sí no es mala. Crítico textual, eso existe para cualquier libro, para cualquier documento. En la próxima lección les doy unos daticos más bien interesantes. Pero así por ahora, la crítica textual entonces lo que hace es, bueno, tenemos 10 manuscritos distintos con 10 lecturas distintas. ¿Cuál es el original? Empezar a comparar, empezar a ver el origen, empezar a analizar el asunto y decidir, bueno, de todo esto parece ser que la lectura original era esta cierta lectura. Eso es lo que se llama crítica textual. Tratar de entender la lectura original de todas esas variables.
Así que, hermanos, pasamos a una época entonces en la que se tiene que empezar a hacer una diferenciación de copias genuinas de copias alteradas. Noten, por ejemplo, Ireneo de León, uno de los padres de la iglesia, uno de los del primer siglo, no les tengo aquí el dato del año de esta cita, pero Ireneo de León contra las herejías decía, él hablaba de las copias más antiguas y aprobadas. Noten, un hermano en Cristo que está reconociendo por ahí hay copias que están torcidas. Pilas, hay unas copias que son aprobadas, unas copias que la iglesia usa. ¿Cómo se diferenciaba, y con eso termino, hermanos, cómo se diferenciaba una copia genuina de una que fuera espuria? ¿Qué parámetros más o menos seguía la iglesia del primer siglo? Y pues prácticamente se pudiera decir que hoy día. 1, la identidad del copista. ¿Era escriba o asistente apostólico? Se prestaba atención a eso. ¿Quién es el que hizo esta copia? Dígame quién. No, Pepito Pérez, que mira, tiene una trayectoria, es un siervo del Señor, un hombre profesional en la copia. Ah, bien. ¿Quién hizo esta copia? No, la hizo Arrio, el hereje que negaba la deidad de Cristo. Ah, pues perdía valor esa copia. La naturaleza del manuscrito fuente. Es decir, era una copia privada, alguien que tenía su propio manuscrito, alguien que tenía su propia copia, o era una copia oficial de la iglesia, porque sucedía. La iglesia tenía sus escritos oficiales. Hermanos, a nosotros nos parece un poquitico perdido esto porque todo el mundo hoy tiene una Biblia, etcétera, etcétera. Pero ese tipo no era tan sencillo. La iglesia tenía sus manuscritos oficiales. Esto es lo oficial de la iglesia. Entonces, si la copia se hacía de ese manuscrito oficial, tenía respaldo. Pero si se hacía de, no sé, un hermano rico por ahí que compró su propia Biblia y lo tiene por ahí escrito, él mismo hizo su traducción privada, pues tocaba ponerle duda. El resultado, la copia que se basaba en el escrito oficial seguramente sería más fiel. La cantidad del proceso de copiado. ¿Era la copia de la copia de la copia de la copia de la copia? ¿O era una copia del original? Que obviamente estaría más adulterado. La copia de la copia de la copia de la copia. Porque si uno cometió un error, la copia comete el mismo error y le agrega otro. Y el siguiente comete el primer error y el segundo error. Y de ahí para adelante. El lugar donde se había encontrado la copia. Eso solamente lo dejo ahí como un pequeñito brochazo. Ya después lo miramos más. ¿Dónde estaba esa copia? ¿Dónde se encontró? ¿Era una copia que estaba más en Alejandría, donde había mucha herejía? ¿O era una copia que estaba más bien por Bizancio, donde estaban las iglesias históricas? La calidad misma de la copia era evidente. Había copias que se notaba que estaban siendo adulteradas, tachones, etc. Y la concordancia con otras copias existentes. Ya desde los primeros años esto se hacía. Si hay varias copias que la iglesia está utilizando y aparece una nueva copia que está como defectuosa, diferente, pues hay que sopesar, hay que analizar el asunto. Todo eso se hacía, hermanos, para entender el escrito original. Todavía me estoy manteniendo en la preservación del Nuevo Testamento. Todavía estamos ahí. Vamos a dejar para la otra lección lo que sigue. Básicamente como que nos quedamos aquí más o menos en el año 200, por ahí. Todavía nos falta ver cómo confiamos que este español basado en el griego del Textus Receptus es la palabra del Señor. Eso es lo que nos falta ver dentro de 8 días. Por ahora, hermanos, notemos cómo el Señor fue obrando. No se nos olvide, no estamos hablando aquí de academia. Yo estoy dando estos asuntos para una iglesia. Yo no estoy dando estos asuntos para unos eruditos. Yo no soy un erudito en el asunto, pero es la palabra del Señor y tenemos que creer algo. O creemos que la Reina Valera del 60, la SBT, es la palabra que por primera vez Dios inspiró, o creemos que la BTX o la NBI con la supresión de versículos que nosotros vemos es la palabra del Señor y entonces la Reina Valera más bien le agregó a la palabra del Señor. Queremos ver cuál de los dos es el texto
que se ha mantenido, perdón, que el Señor dio y que se ha mantenido a través de los siglos. Eso lo seguimos viendo entonces, Dios mediante, dentro de 8 días. Vamos a orar, hermanos, y quedamos con preguntas. Señor Dios, gracias por esto, gracias por darnos su palabra, gracias Señor porque hoy la tenemos aquí. Señor, ayúdanos por favor a entender más esto. Estos asuntos están importantes para nuestra fe. Bendícenos por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Preguntas, hermanos? Yo tengo que hacer una